Buenas noches, amigos. Soy el licenciado Carlos Pimentel para dar otra lección de mi curso de cristianismo. Licenciado Carlos Pimentel. En esta ocasión va a ser la lección número 15, que lleva por título Iglesias y sectas del cristianismo. Si te gusta este video, puedes darle un clic para suscribirte a mi canal Carlos de Jesús Pimentel, para que te siga enviando videos de este tema cristianismo y de muchos más. Vamos a continuar. El cristianismo es una religión, la más grande del mundo, en fieles y lugares que se practica. Más de 2.000 millones de seguidores tiene y se basa en un principio fundamental. ¿Cuál es? En Cristo. ¿Quién es Cristo? Jesús de Nazaret, convertido en Jesucristo, que nació en Belén, hijo de la Virgen María y de José el carpintero, y que viene su religión básicamente en los libros de los evangelios, en la Biblia. Viene en la Biblia, en los libros del evangelio o los evangelios, en las epístolas o cartas de Pablo, de San Pablo y de otros, en el Apocalipsis, y que se fue consolidando a través de los concilios. Entonces vamos a mencionar este cristianismo que les menciono, el de Jesucristo. O sea, vamos a poner el cristianismo. ¿Cuáles son sus fundamentos? Se basan en Jesucristo. ¿Qué es Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret. Hay muchas iglesias cristianas, muchas sectas, pero para que realmente sean iglesias cristianas deben basarse en varios fundamentos. No cualquier grupo o doctrina que hable de Cristo es forzosamente cristiana. Para que sea realmente cristiana tenemos que tomar en cuenta estos puntos. Primero, se debe basar y decir que Jesucristo es Dios hecho hombre. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo fue hombre, humano, y Dios mismo. Cualquier creencia que hable de Jesús, de Jesucristo, y no tome en cuenta este principio de que Jesucristo, era hombre y Dios mismo, era Dios, no nada más era un hombre sabio, ni un profeta, ni un guía, era Dios mismo, una de las tres manifestaciones de Dios. Porque Dios Padre, el Dios eterno, el Dios celestial de todas las cosas,
Dios Padre envía a su Hijo Jesucristo al mundo con los humanos para que nos traiga el Espíritu Santo, la salvación. Por eso es Dios Padre envía a su Hijo Jesucristo, Dios Hijo, para traernos el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, que es la salvación misma. Si no creemos en estos principios, no es una religión, no es una iglesia cristiana, es simplemente una ideología. Todos aquellos que no, iglesias que no afirman que Jesucristo era Dios mismo, hecho hombre, no son iglesias cristianas. Es el primer principio. Segundo, que fue enviado por Dios Padre, Padre celestial, digamos. Tercero, que es obra del Espíritu Santo, cuatro, que se encarnó en la Virgen María. ¿Qué quiere decir esto? Que María, sin tener sexo con ningún hombre, por medio del Espíritu Santo, en su vientre nació Jesucristo, porque Jesucristo, como Dios, no tuvo que nacer de la unión carnal de hombre y mujer. Para eso, el arcángel Gabriel se le presentó a María para decirle que en su vientre nacería el Salvador, Jesucristo nuestro Señor. Entonces no fue unión de hombre con mujer, fue el Espíritu Santo que se encarnó en María para que naciera Jesucristo. 5. Para que sean iglesias cristianas verdaderamente deben de creer en la Virgen María. Creer que María era virgen, sin previo acto sexual para que naciera Jesús. Número siguiente, 6. Para que sea iglesia cristiana, deben de saber y creer que Jesucristo fue crucificado. Jesucristo fue crucificado. ¿Qué quiere decir crucificado? Que murió en la cruz. O sea, murió en la cruz. Por eso el símbolo principal del cristianismo es la cruz del Cristo. Siempre que queramos hablar del cristianismo, es con una cruz, es el símbolo máximo, el símbolo del cristianismo. O sea, una cruz. Esto. Que murió en la cruz y resucitó. 7. Resucitó. ¿Qué quiere decir? Que regresó de la muerte.
Siguiente, 8. Que ascendió a su Padre Dios, o sea, al cielo. Para que sea una iglesia cristiana debe de saber y creer que Jesucristo murió en la cruz, resucitó, regresó y ascendió al cielo. Nueve. Está presente en la Eucaristía. En la Iglesia Católica, la hostia que nos dan es el cuerpo de Cristo, porque ahí está Cristo, porque Cristo ofreció para la salvación de la humanidad, ofreció su cuerpo simbólicamente que viene en la hostia y su sangre que viene en el vino. 10. Que regresará y 10, que regresará para salvar a vivos y muertos. Para que una iglesia sea cristiana realmente, debe tener estos 10 principios. Si alguno de esos no lo cree, entonces no es una iglesia cristiana. Es una creencia, una ideología de Jesucristo, pero no es una iglesia cristiana. ¿Sí me expliqué? Bien. ¿Cuáles serían las principales iglesias cristianas? Bueno, las iglesias cristianas son, vamos a poner aquí, la primera que surgió, bueno, vamos a ponerlas sin ponerles número. La iglesia, todas son iglesias cristianas, como católica, primero, católica, la iglesia inicial, porque Jesucristo a Pedro, a San Pedro, uno de sus apóstoles, le dio las llaves del reino, para que sobre él siguiera la iglesia. Entonces San Pedro fue el primer papa. Y desde ahí hasta la fecha, hasta el último papa, que es León XIV, es una sucesión de papas o pontífices. Y viene, eso sería, pues, primero hay una iglesia cristiana primitiva, pero luego ya se consolida la iglesia católica, que es la religión, la iglesia más extendida en todo el mundo. Ninguna iglesia supera a la iglesia católica en cantidad de fieles, seguidores y de lugares. Y no solamente hablando de las iglesias cristianas, sino de todas las religiones, es la iglesia con más seguidores en el mundo. Más de 1.500 millones de seguidores tiene la iglesia católica. Más cifras menos, por ahí así. La otra siguiente iglesia es la ortodoxa. Ahorita no voy a explicarlas. Nada más digo que la ortodoxa fue una separación de la iglesia católica porque no quiso esta iglesia tener como su líder máximo al Papa de Roma, al pontífice romano. La siguiente es la protestante.
La iglesia cristiana protestante son iglesia católica, iglesia cristiana católica, iglesia cristiana ortodoxa, iglesia cristiana protestante. Básicamente la de Lutero y la de Calvino, que fue una rebelión del obispo Lutero, que se separó de la iglesia católica. Yo no estoy de acuerdo con Lutero. Se me hace que fue un hombre que no estaba lleno de la gracia de Dios. Pero en fin, eso no lo vamos a discutir ahorita. La otra iglesia es la Anabaptista. No lo voy a explicar. Son varias. La otra es la iglesia metodista. La siguiente es la iglesia bautista. Otra es la iglesia presbiteriana. Otra más es la iglesia evangélica. Una más es la iglesia adventista. También llamada mormona. Otra es la iglesia anglicana. Una más es la iglesia cristiana episcopal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Otra sería la que se fundó, se llama Iglesia Cristiana Universalismo, fundada por San Carlos, en México. Un servidor. La iglesia cristiana tiene, para que sea una iglesia cristiana, tiene estos fundamentos: basada en Jesucristo, que es Dios, por obra del Espíritu Santo nació, se encarnó en la Virgen María, fue crucificado, resucitó, ascendió al cielo, está presente en la Eucaristía, en la hostia que nos dan en la Iglesia Católica, y las otras iglesias tendrán su forma, y regresará para salvar a vivos y muertos. Sus formas son la iglesia cristiana católica, cristiana ortodoxa, cristiana protestante, cristiana anabaptista, cristiana metodista, cristiana bautista, cristiana presbiteriana, cristiana evangélica, cristiana adventista o mormona, cristiana anglicana, cristiana episcopal, cristiano universalismo. ¿Sí? ¿En qué consisten? Ahorita no la vamos a ver. Ahora, las sectas. Las sectas son muchas, más de 100. ¿Cuál es la diferencia entre una iglesia y una secta? Pues está difícil determinarlo. Para mí una iglesia cristiana, es una iglesia bien fundamentada, con muchos seguidores,
que se deriva realmente de una esencia de Cristo completa. Y las sectas secta viene de la palabra secta, sector, son como sectores, son grupos más pequeños, no bien fundamentadas, no son una iglesia completa de la que se deriven otras. Sectas son muchas, una de ellas es la secta de los llamados cristianos. Aquí quiero aclarar, hay muchos que dicen, yo soy de la iglesia de los cristiana o cristianos, y piensan, ¿no eres católico? No, sí. Todas estas iglesias, los católicos, es una iglesia cristiana, somos cristianos católicos. Pero ellos se autonoman cristianos como diciendo, eso es un error. La iglesia que llamada cristiana o cristianos deben de especificar más el nombre. Hay muchos, los coptos, muchos, no tiene caso. Amigos, espero haber explicado bien esta lección para que vayan ubicando bien la iglesia de Cristo, que es la iglesia verdadera. La religión cristiana es la religión en la cual Jesucristo es Dios mismo, hecho hombre. Otras religiones como la religión del Islam o la musulmana no es la religión verdadera, porque Mahoma nunca, ni Mahoma ni sus seguidores nunca dijeron que era Dios hecho hombre. Era un profeta. Es más, ellos lo mencionan, el último de los profetas. ¿Qué quiere decir? Profeta, no Dios. Jesucristo fue y es Dios hecho hombre, una de las manifestaciones de Dios mismo. El Islam es de un profeta. El budismo, el Buda no fue Dios, ni lo dijo, ni lo dirá. Era un sabio iluminado. La del taoísmo era de Lao Tse, y así la del confucianismo era una doctrina moral hecha por Confucio, y muchas más. La única religión que su líder es Dios mismo hecho hombre, es el cristianismo. Por eso la religión que debemos de seguir es el cristianismo. Aunque, por ejemplo, podamos practicar yoga, algunos principios budistas, nos gusten enseñanzas del confucianismo, de Lao Tse, pero la única religión verdadera es la del cristianismo en cualquiera de sus formas. Aunque la católica es la predominante y la fundamental de la que se derivan todas las demás, no podemos criticar drásticamente a las otras iglesias. No podemos decir que esta iglesia es de lo peor, no, todas son cristianas. Así que cuando se fundó el universalismo por San Carlos, no podemos decir que esta es contraria a Cristo, es de Cristo, pero abarca muchas cosas más. Amigos, muchas gracias.